Inicia la grabación entonces, damas y caballeros. Formalmente comenzamos con el primer tema a desarrollar en el desarrollo de la asignatura. Lo que vamos a ver durante esta semana tiene que ver con la parte introductoria de lo que es el interés simple. Mencionarles, el interés es un concepto que forma parte de nuestra vida en casi todos los ámbitos en los que nos desarrollemos, en cualquier tipo de transacción en la que se requiera el movimiento de dinero, ¿verdad? Que se requiera un pago sobre un elemento que se ha adquirido o se requiere un ingreso sobre un servicio que se ha prestado. Estaríamos hablando de que siempre hay un porcentaje que tiene que ser aplicado en base a tiempo y magnitud. El interés simple es un tipo de interés que se calcula sobre el capital inicial. En esta unidad vamos a aprender cómo calcular las variables involucradas en el interés simple. Estos son interés, capital, tasa de interés y tiempo. Es decir, que para efectos de poder dominar correctamente el cálculo del interés simple, necesitamos aprender concepto y forma de cálculo de esas cuatro variables: interés, capital, tasa de interés y tiempo. Básicamente, se recalca de que la matemática financiera es una disciplina en la que prácticamente usted ya tiene alguna noción empírica, algún tipo de experiencia previa, pero que se caracteriza porque ahora estamos sistematizando ese conocimiento. Y en función de eso, pues vamos a tratar de compartir esas herramientas para su dominio. Antes de empezar, hay que hacer un breve repaso de algunos elementos propios de la matemática tradicional, ¿verdad? De la matemática como matemática pura, por llamarle así, ¿verdad? Que lo que hemos visto en matemática 1, que tiene que ver con la parte de álgebra, matemática 2, que son las derivadas, y mate 3, que tiene que ver con integrales. Y para ello vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que tiene que ver con las reglas de redondeo. Básicamente, la regla de redondeo, ¿por qué se aplica? Porque cuando estemos trabajando con ejercicios de cualquier naturaleza en matemática financiera, las calculadoras científicas se caracterizan porque dan cifras extensas, te dan cifras de 9, 10, 12 dígitos, dependiendo de qué tan ancha sea la pantalla de la calculadora que estoy utilizando. Y la característica es de que muchas veces tendemos, y le digo porque esa es la experiencia con la que me he topado, tendemos a aproximar para efectos de escribir menos a la hora de estar, ya sea resolviendo ejercicios, en una guía, en una actividad de discusión o en un examen, ¿verdad? Entonces, el problema radica en que el tiempo que se ahorra haciendo esas aproximaciones a veces genera problemas al final con el detalle de lo que son las respuestas, porque el hecho de aproximar desde una cifra de 7 cálculos que hay que hacer, por ejemplo, esa aproximación va incidiendo en los demás cálculos que se hagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? En ese aspecto, básicamente, para lo que es la asignatura, ¿verdad? Las cantidades que representan dinero se expresan en forma decimal con dos cifras significativas. Por ejemplo, $125 con 16 centavos. ¿Ya? No vamos a poner $125 con 16,34 centavos. No, no, no. Como estamos hablando de unidades monetarias, la forma de representar respuesta tiene que ver con dos decimales. ¿Sí? Ciento y algo de cantidad, punto tanto centavo. Hasta ahí. Otro, las cantidades que representen tasas de interés se expresarán en forma decimal con 6 cifras significativas. Es decir, después del punto, hay que tomar en cuenta los siguientes 6 dígitos y en función de eso, hacer ya los cálculos. Si se toman todos los demás, magnífico, no hay ningún problema. Pero como mínimo se requiere 6 cifras significativas. En algunas ocasiones es conveniente escribir la tasa de interés en notación de división, es decir, algo entre 100, por ejemplo, y no estar colocando 0.00, ¿verdad? Pero ahí, como les digo, depende de la habilidad que se desarrolle y cómo se siente usted más cómodo en los cálculos. Porque ya verán cuando trabajemos en pizarra que es mucho más fácil trabajar los ejercicios de una manera que de la que muchas veces los autores están explicando. Las cantidades que representan tiempo se expresarán de forma fraccionaria. Entonces, se está manejando que algunas cifras significativas son las siguientes. Por ejemplo, se entiende como dígito retenido al dígito que representa la última cifra significativa de izquierda a derecha que necesitemos. Por ejemplo, el dígito retenido en cuestión de 0.1243 sería 4 si queremos 3 cifras significativas. Por ejemplo,
Aquí tenemos 4 cifras significativas. Y si solo queremos 3, ¿cuál sería el último número? 4. Y así, ¿verdad? Podemos ir trabajando de tal manera que eso nos vaya facilitando. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando queremos manejar 4 dígitos, tendríamos acá que 5 es el dígito que está retenido. La pregunta es, como siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? Si queremos manejar el apartado de que tenemos elementos relativos a valores que tienen que ser aproximados por alguna instrucción, alguna necesidad o algún elemento relativo a que el cálculo le exige, tenemos que basarnos en que la siguiente cifra después del valor que tenemos como exigencia, tenemos que ver qué valor tiene. Entonces, en este caso, si ustedes pueden ver acá, 1.1245, hasta aquí tendríamos un valor en base a 4 dígitos. Pero si quisiéramos ponerle en base a 5, por ejemplo, tendríamos que irnos a 4. Pero 4, ¿qué valor tiene a la par? 9. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando estamos hablando, y este es como el gran consejo que se les da, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que la información que tenemos que manejar parte de una cifra que a la par del que vamos a manejar como límite tiene 5 o más, lo aproximamos al entero más cercano. Si a la par del valor que tenemos como límite tenemos 4 o menos, lo dejamos como está. Entonces, la idea fundamental, ¿cuál es? Que lo relativo al detalle de las aproximaciones se basen en que si la cifra límite lleva a la par 5 o un valor diferente. 5 es como el centro, ¿verdad? La cintura de lo que estamos hablando. Y sobre esa base, ¿qué hacemos? Si es 5 o más, aproximamos. Si es 4 o menos, se deja como está. Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? La parte que tiene que ver con el detalle de lo que son las aproximaciones. Ahí hay otro ejemplo que les recomiendo que lo revisen, ¿verdad? Y pueden ver ustedes algunos ejemplos en términos de las 2 cifras significativas. Por ejemplo, cantidad .416666 a 2 cifras decimales 0.42. Porque 6 es mayor que 5 y está a la par de 1, sería 42. Si fuera 4 decimales, 0.4167, porque el decimal que tenemos como límite o frontera tiene a la par un 6. Entonces, teniendo eso, podemos ver los demás ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se va construyendo. Y les colocamos acá, se les pone, se les comparte el detalle del uso de una pequeña tablita que está por acá, donde ustedes pueden ir verificando el completar la información por ahí. Ya les voy a compartir el contenido, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener a mano para poderlo trabajar y poder hacer las anotaciones bien en su cuaderno. O si pueden, ¿verdad? Si tienen la condición, imprimir el material y sobre el material trabajar para que les quede como fuente de consulta. Cuando estamos trabajando con los apartados de tiempo, hay que tomar en cuenta también de que el hecho de que manejemos un término temporal como tal, un término específico, se refiere a que hay una cierta connotación de tiempo involucrada. Por ejemplo, bimestre, ¿a qué se refiere? A 2 meses, porque en un bimestre hay 2 meses. Si nos referimos a eso trasladado a un año, ¿cuántos bimestres hay? 6, porque hay 6 pares de meses en un año. Sonará un poco así como trabalenguas, ¿verdad? Pero lo hago énfasis porque los planteamientos de los ejercicios en esta asignatura exigen que se tenga claridad del ámbito temporal con el que se trabaja. Recordemos que el tiempo es una de las variables con las que se trabaja cuando estamos hablando de calcular lo que es, en este caso, el interés simple. Trimestre, ¿cuánto tiempo es eso? 3 meses, ¿verdad? Porque hay 3 meses en un trimestre. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para que ustedes tengan el detalle de la información que se utiliza en cuanto a lo que es el tiempo. Calculadora científica. Ustedes ya están familiarizados con el uso de la calculadora porque tienen la bondad de que fueron los elementos utilizados, los recursos utilizados para cuando estuvieron llevando matemática 1, 2 y 3. O sea, experticia en manejo de la calculadora financiera ustedes tienen. Sin embargo, en este caso es necesario tener claro que lo que ustedes ya en alguna medida han experimentado, ¿qué es esto? Que la única forma de aprender a utilizar este recurso es practicando. También es importante conocer cómo se realizan las operaciones. Su programación se basa en reglas matemáticas, especialmente en jerarquía de operaciones. Asumo que en alguna medida ustedes ya conocen que cuando tienen expresiones que van
varias cifras o expresiones dentro de otras, lo que se hace es trabajar desde adentro, ¿verdad? Ir trabajando la parte interna y ir trabajando después poco a poco hacia el exterior, ¿ya? Iniciando por la parte u operación más interna y después ir poco a poco sacando el detalle de lo que se está queriendo calcular, porque de lo contrario, como les decía, ¿verdad? De que las calculadoras se basan en esto, en la jerarquía de operaciones. Si ustedes no calculan la información que se les brinda en el orden en el que lo deben hacer, se pueden topar al final con un resultado que no es el que se está buscando. Podría decirse, pero es que hice el proceso correctamente. Sí, pero ¿en qué orden o jerarquía estaban las operaciones? Eso es lo que vamos a ir viendo. Y como les digo, la bondad de utilizar los encuentros presenciales es lo que nos va a permitir eso. Tener ese detalle de la información para efectos de que podamos tener esa práctica, ¿verdad? Y vayamos desarrollando ya eso por instinto, como dicen, para no tener que estar preguntándonos o tener dudas sobre cómo hacer las cosas. De hecho, una característica de la asignatura es que al final ustedes van a dominar fórmulas, cálculos e interpretaciones. Eso es lo que se pretende. Entonces, aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, algunos ejercicios de práctica, que esto es lo que se les recomienda que ustedes hagan, ¿verdad? En sus calculadoras para que puedan identificar cómo se calculan algunos valores. Lo importante aquí que es que ustedes tengan claro de que las formas en las que se trabaja, ¿de qué parten? De valores basados en variables, ¿verdad? Cada valor se refiere a una variable y la variable tiene que operarse de cierta manera, así de sencillo. Entonces, como les digo, cuando estemos ya en el ámbito de la parte presencial, nos vamos a dar gusto haciendo planteamientos, haciendo detalle de información, validando datos y haciendo cálculos, ¿verdad? Pero como les digo, aquí se les invita a que ustedes tengan se tomen el tiempo, ¿verdad? Para hacer esos pequeños cálculos por ahí. Después, lo que es el apartado de tasa de interés como noción general, ¿verdad? Como noción general, es de que la tasa de interés es una división entre dos cantidades que representan dinero, porque estamos hablando en este momento de dinero. Entonces, ¿cómo se expresa? De dos formas, porcentual y algebraica. Ambas formas son equivalentes. La primera es utilizada para facilitar la comprensión humana en análisis y comunicación, y la segunda es resultado directo de las operaciones que origina. Aquí tenemos un pequeñito ejemplo que me gusta retomar para que vean qué tan sencillo es que algo que parece que es tan evidente, hay que tomarse su tiempo para interpretar. Vean ustedes, el porcentaje que representa 25 dólares de 125. ¿Qué es lo que hacemos? Dividir, ¿verdad? 25 entre 125, 0.2. ¿Esta connotación cuál es? Connotación algebraica o decimal, ¿verdad? Como le conocemos, algebraica. El resultado directo de la división está expresado de esa manera y para expresarlo en forma porcentual se multiplica por 100. 0.2, que es lo que obtuvimos, por 100, 20%. Entonces, remarcamos aquí. Es decir, que una tasa del 0.2, 0.20, es equivalente a una tasa del 20%. ¿Por qué remarcamos esto? Porque todo ejercicio que usted revise en matemática financiera va a tener el apartado del interés expresado en forma porcentual. En esta, ¿verdad? En esta forma lo va a tener, de manera porcentual. Sin embargo, cuando usted esté operando y haciendo los cálculos requeridos para obtener la respuesta de lo que se le pide, usted debe convertirla a algebraica. ¿Ya? Entonces, recalco, planteamientos y respuestas de los ejercicios van a ir en esta forma, ¿verdad? Cuando tratamos el apartado del porcentaje, pero para efectos de cálculo lo haremos de manera algebraica. Entonces, tenemos que dominar, aprender y conocer claramente cómo convertir valores porcentuales a algebraicos. ¿Y cómo? Pues ya sabemos, ¿verdad? Dividiendo entre 100. Porque lo que hacemos aquí, ¿qué era? El valor algebraico se multiplicaba por 100 para obtener porcentual. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor algebraico? Haciendo lo contrario, dividiendo, ¿verdad? Sería entonces 20 entre 100, daría el resultado 0.2. ¿Me explico? Entonces, recalco y me tomo el tiempo de explicar eso para que no vayan a haber inconvenientes o dificultades a la hora que estemos trabajando con los ejercicios. Entonces, pueden ver ustedes acá
de que también se amplía un poco más al respecto en la información. Y me gusta mencionar esto cuando ya estamos tratando de ver de qué manera la realidad tiene que ver con cosas que ya conocemos, pero que ahora lo estamos abordando desde una perspectiva de la disciplina, que es matemática financiera. Veamos un pequeño ejemplo. El señor López compró una calculadora científica por $10. Es decir, esta persona pagó efectivamente $10 en términos de lo que era el valor monetario por ese artículo. Surge la pregunta, ¿cuál era el precio de esa calculadora si la compró con el 20% de descuento? Es decir, que la calculadora no vale $10. $10 es lo que pagó la persona porque estaba en descuento. Entonces, la pregunta que nos hace este pequeñito ejemplo que estamos viendo es, ¿cuánto valía esa calculadora entonces? Si lo que estaba pagando esta persona era 20% menos de lo que valía. Entonces, vamos despacio. Al descontarse el 20% del producto, significa que pagó el 80% del precio regular. Es decir, que del 100% que valía, al restarle el 20% de descuento, ¿cuánto me quedó? 80. Entonces, para efectos de hacer un cálculo, retomamos lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que la matemática pura nos sirve en alguna medida para esto. Retomamos el planteamiento donde vemos que lo que tiene que ver con el uso de la búsqueda de una variable como tal, que no conocemos, la podemos utilizar en base a esto. X, ¿verdad? Una variable X cualquiera, que es la que estamos buscando, y para ello tendríamos que hacer el siguiente planteamiento. Como se supone que lo que yo estoy pagando es el 80% de un valor que desconozco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo la interacción del porcentaje que estoy pagando, pero colocado de manera algebraica, ¿verdad? Como vemos aquí, relacionándolo con el precio, que es lo que tengo que encontrar, porque no sé cuánto es. ¿Y eso a qué lo igualo? Al precio que yo pagué, que son los $10. Entonces me quedaría 0.8x, ¿verdad? Que es el valor que estoy buscando, igual a qué cosa? A $10, que es lo que pagué. Despejando, como ya sabemos cómo hacerlo, x a qué va a ser igual a 10, que es lo que pagué, entre el 80%, que era el valor de lo que estaba relacionando en ese momento. No el precio original, sino que el precio que pagué. Entonces, al hacer la división, ¿cuánto obtengo? 12.50. ¿Qué significa? Que la respuesta a la que hemos llegado en base a este pequeñito ejemplo que tenemos es que el precio regular de esa calculadora es de $12.50. ¿Me explico? Entonces, ¿a quién de ustedes le parecerá extraño un escenario como este? Esto es tan común como la horchata aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, se pueden ver ustedes que alguna noción empírica de la matemática financiera ya es de su dominio, ya la conocen. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ordenándonos, ¿verdad? En base a la disciplina, en base a la teoría, para que ya técnicamente hablando podamos afrontar realidades de ese tipo. Y siguen otros ejemplos que son los que vamos a desarrollar en la próxima jornada, porque después entramos de lleno a lo que es el cálculo del monto, que es la primera variable de lo que es el interés simple. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a finalizar la grabación para que ya les pueda quedar después a ustedes el video para que tengan la fuente de consulta la primera jornada que hemos tenido.